Paola, ¿cómo te va? Ricardo, un placer. Mi primera vez en tu programa, así que sí, muy agradecida por la invitación. No, por favor, al contrario, al contrario. ¿Cuál es tu visión de análisis, proyección sobre lo que está sucediendo y cuál es la alternativa que tienen los argentinos mirando 2023? Bueno, qué pregunta difícil. Hace muy poquito terminamos un estudio de investigación a nivel nacional donde medíamos de alguna manera cuáles eran justamente las expectativas de la gente con respecto al 2023 y preguntamos sobre todo, más que en posicionamientos de dirigentes y escenarios electorales que también de alguna manera lo abordamos, preguntamos justamente sobre expectativas. De una manera concentrado sobre todo en lo que les preocupa principalmente a los argentinos y argentinas hoy, que es el tema de la inflación, que es el tema de la situación económica de la que no terminamos de salir y de la que el gobierno nacional no termina de mostrar un camino concreto, un camino más o menos serio de cara al 2023. Y nos concentramos en preguntar sobre el gasto público. Vos me dirás, bueno, pero la gente no tiene la obligación de saber sobre política económica o sobre economía concretamente, pero lo cierto es que de este tema, que puede parecer un tema económico, subyace una cuestión ideológica, que es en la que yo creo que de alguna manera se va a concentrar la elección en el 2023. Así es. Más allá de todos los componentes del voto, que pueden ser un voto económico, que puede ser un voto bronca, que puede ser un voto útil, bueno, las distintas componentes que motivan el voto, creo que va a estar parado sobre un eje ideológico. Y entonces preguntamos sobre el gasto público para ver si la gente prefería más posicionamientos relacionados con una postura más estatista o una postura más liberal o más antiestado, si se quiere. Y la verdad es que encontramos que hay algunas, podríamos llamarlas contradicciones, que no lo son tantas. Voy a explicar por qué. Cuando preguntamos sobre si el gasto público debería aumentar o disminuir, encontramos que una gran mayoría, casi un 70%, dice que el gasto público se debe achicar en la Argentina. Sí. Ahora, cuando empezamos a profundizar un poco en ese concepto, vimos que achicar en planes sociales y en gasto de la política, pero no en salud, en el que casi el 70% de la gente cree que aumentar el gasto público en salud, más del 70%, casi el 80% en educación, un porcentaje similar incluso en subsidiar la energía, en prácticamente todos los ámbitos en los que se gasta el Estado, la gente cree que hay que aumentarlos, mientras que solo hay que reducir en planes sociales y en gasto de la política. Cuando empezamos a profundizar todavía un poquito más en algunas de las propuestas de algunos de los dirigentes que hoy se presentan como presidenciables, encontramos, por ejemplo, que más del 65% de la gente cree que hay que proteger el peso y que hay que fortalecerlo en contra de la opción de dolarizar la economía argentina. Entonces creo que la dirigencia no está prestando suficiente atención a estos indicadores, no está debatiendo estos temas de cara a la ciudadanía y tampoco los está debatiendo hacia el interior de la dirigencia. Digo, en el Congreso de la Nación pocos son los temas que se están debatiendo relacionados con esto, que en definitiva termina posicionando a la ciudadanía de cara a las elecciones, porque sepamos un poco más o sepamos un poco menos de economía, es lo que de alguna manera también nos va a motivar a votar en el 2023. ¿Cuál es el nivel de hartazgo de la gente? Altísimo.
El 72% de argentinas y argentinos creen que el país va en la dirección incorrecta. Y eso es casi igual a la mala imagen del presidente, pero además a la mala valoración con respecto a la gestión del gobierno, ¿no? Esto es un número que ha venido creciendo prácticamente desde marzo del 2020. Ha empezado esa escalada y no se ha detenido, ha llegado a valores récord este último mes. Los outsiders que aparecen, de alguna manera reflejan ese hartazgo de la gente, o sea, ¿le están diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar? Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que los dirigentes o los personajes políticos que de alguna manera se presentan como antisistemas o como antipolítica, que además tienen un discurso que roza mucho lo antidemocrático, ¿no? La antipolítica. La antipolítica. Representan mucho lo que la gente tiene ganas de expresar, que de hecho se ve además no solo en las encuestas de opinión, sino lo estamos viendo de manera permanente en las redes sociales, que es un canal en el que la gente hoy se expresa casi sin intermediarios, ¿no? Me parece que este hartazgo, esta intolerancia, esta impaciencia de la ciudadanía se está reflejando mucho en estos dirigentes que de alguna manera han sabido decodificar ese enojo, esa famosa desafección política de la que hablamos los politólogos desde hace muchos años ya. Están mostrando la incapacidad de las dirigencias tradicionales o de los partidos políticos tradicionales de resolver los problemas de la ciudadanía. Digo, tanto los progresismos como los conservadurismos o liberalismos, en nuestro país conservadurismo es un poco sinónimo de liberalismo, ninguno ha sabido resolver o traducir de alguna manera si lo queremos poner en términos positivos, las conquistas o los logros de estas dirigencias no han sabido ser traducidas en mejora de calidad de vida de la gente. Claro. Digo, si yo tengo una ley de protección contra la violencia de género, pero no tengo dinero para tomarme un colectivo para ir hasta la comisaría. Si llego a la comisaría y en la comisaría de igual manera me tratan igual que mi maltratador, entonces esa conquista de derechos no se traduce en calidad de vida. Y eso es lo que ha desilusionado en gran medida a la gente y por eso la Argentina viene en un movimiento pendular. Los progresismos la desilusionan, entonces elegimos conservadurismos, liberalismos y nos desilusionan y volvemos a los progresismos y estamos siempre cambiando de signo ideológico en la dirigencia. Fíjate que Cristina Fernández de Kirchner tuvo 2 periodos. Mauricio Macri tuvo un solo periodo y no pudo ser reelecto. Alberto Fernández en su primera elección legislativa también fue derrotado en las urnas. Digo, la ciudadanía tiene cada vez menos paciencia y cada vez menos tolerancia para estas dirigencias que no están sabiendo mejorar, como te decía, la calidad de vida de la gente. No solo no la mejoran, sino que en esta última etapa está empeorando, porque lo cierto es que en estos últimos 10 años, por lo menos, lo único que ha crecido ha sido la pobreza y la inflación. ¿Cuál es el rol de la oposición? Cuando hablo de oposición, digo, bueno, Milei es un opositor, vos decís antisistema, antipolítica, pero Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿cómo lo ves, digamos, porque es una bolsa, yo diría una bolsa de gatos? Juntos por el Cambio tiene hoy 7 candidatos que aspiran a la presidencia de la Nación. Digo, esto es un indicador de que hay una cantidad de posturas y una cantidad de diferencias dentro del mismo espacio, ¿no? Yo creo que la palabra que
que puede responder de alguna manera lo que me preguntás es consenso. Sí. Los consensos necesarios, tanto hacia el interior de las coaliciones que hoy nos gobiernan, sea Juntos por el Cambio, sea el Frente de Todos, pero además la necesidad de la gestión de los consensos, de la dirigencia para con la ciudadanía, no está funcionando. Y esto es un problema grave porque los espacios políticos que surgen en las márgenes de las dos grandes coaliciones o de los partidos políticos tradicionales, y me refiero a marginales no en sentido peyorativo, sino porque son espacios que están empezando a surgir en los extremos de la línea ideológica, digamos, ¿no? Estos espacios representan, como vos bien decías al comienzo, el enojo de la gente, pero a la hora de gobernar, la verdad es que yo no lo veo a Milei consensuando políticas públicas con organizaciones sindicales o con organizaciones barriales o con ningún tipo... ¿No va a tener parlamento? Y con el Parlamento, ¿no? Un dirigente que en una entrevista hace muy poquito la palabra que más repetía era basura para referirse a sus contrarios políticos o a dirigentes que son más de izquierda. Entonces, la verdad es que yo no lo veo haciendo uso de ese mecanismo tan necesario de una democracia como es el consenso, que puede parecer una palabra un poco vaciada de contenido últimamente, pero es lo único que nos mantiene o que mantiene de alguna manera la capacidad de gobernabilidad de los gobernantes, ¿no? Paula, te agradezco muchísimo. No, por favor, un placer. Vamos a continuar esto porque creo que es el comienzo de una sucesión de charlas, porque, bueno, amerita la política tener por lo menos palabras calificadas. Bueno, muchísimas gracias, un placer muy grande. Gracias.